Estilo italiano con potencia y elegancia británicos, agitado, no revuelto, imposible resistirse a una combinación tan perfecta. No esta, esta. La serie DB terminaría embrujando al mismísimo agente 007. Soy Antonio. Bienvenidos a Joyas del Motor. Quédate conmigo y descubriremos qué hace estos coches un objeto de deseo. Aston Martin DB4 Serie 3 Superleggera. Aquí lo tenéis. La serie DB4 fue creada en 1958. Incluía un chasis completamente nuevo, frenos de discos a las 4 ruedas y una excelente motorización de 3,7 litros y 6 cilindros en línea del famoso diseñador Tadek Marek. Estos son los primeros Aston Martin completamente renovados desde que el empresario industrial David Brown comprase la compañía en 1947. Ahora ya sabes de dónde vienen las famosas iniciales DB. Frenos de disco a las 4 ruedas en 1958. No entiendo cómo tardaron tanto en poner frenos de disco en las bicicletas. ¿Te creías que esto era un invento moderno? Mira, 1961. Carrocería conformada por tubos de diámetro muy pequeños y cubierta por paneles de aluminio fabricados a mano, lo cual convertía a este coche en una pieza muy ligera, tal como indica su nombre en italiano, Superleggera, el cual es el nombre de fabricación que utilizó Aston Martin bajo licencia y la razón por la cual a partir del DB4 algunos coches incluyen el logo. No muchas diferencias de diseño con su predecesor, el DB4 de la serie 2. En estos, las diferencias más obvias a la vista son sus luces traseras, que están en este caso empotradas en un plato metálico cromado, para mi gusto muchísimo más atractivas. Su sucesor, el famoso DB5 de Bond, un poco más largo, lo cual le da más espacio en las sillas traseras y el maletero es un poco más amplio. Para mi gusto se les quedó un poco largo el DB5, incluso la línea de este DB4 es más atractiva, más deportiva. El motor de doble árbol de levas es una preciosidad, produce 243 caballos de potencia, lo cual para un coche como este de tan solo 1.307 kilos es una barbaridad. Este DB puede ir de 0 a 160 kilómetros por hora y detenerse en 27 segundos, algo que para finales de los 50 y comienzos de los 60 era impensable. Ningún automóvil norteamericano, independientemente de su potencia nominal, podía igualar esta hazaña. Algo que Aston Martin, desde luego, anunciaba con mucho orgullo. Este DB4 fue fabricado en 1961 y restaurado por famosos especialistas al más alto nivel en el 2013. Desde entonces, poco más de 1.000 kilómetros han sido rodados con él. La tapicería en piel es la original desde 1961. Para restaurarlas hizo falta remover todas las costuras, remover las pieles, restaurar los asientos, montar las pieles de nuevo y bueno, fue un arduo trabajo que desde luego valió la pena, tanto para la vista como para el tacto. Estas pieles cuentan la historia de una leyenda.
Algunas modificaciones especiales de este DB4 son sus ruedas, ahora cuenta con unas Borrani. Además de esto, sus parachoques han sido removidos, todo esto para darle un aire más deportivo y que se parezca más a la serie GT de Aston Martin. Estos coches originalmente no traían cinturones de seguridad, algo loco para un coche que es tan veloz. Estamos hablando de 240 kilómetros por hora que puede alcanzar. En este en particular le han adaptado unos cinturones deportivos que se pueden quitar y poner a tu gusto. Así que nada, otra curiosidad de estos coches. Tanto la línea exterior como aquí, todo en el interior transmite una sensación de lujo y elegancia, sin menospreciar la deportividad. Es un sitio muy agradable en el cual estar, una preciosidad. Solo se produjeron 1110 DB4 en toda la historia, lo que convierte a estos coches en unas máquinas deportivas súper exclusivas. Este en particular asegurado actualmente por 1 millón de euros. No me extraña que su dueño no me deja ni arrancarlo. Gracias a Ralf Lindbach, su actual propietario, por su colaboración, su gran colaboración y por habernos permitido filmar este gran coche. Ralf es también el propietario de Auto Classics Club aquí en Berlín, un sitio extraordinario donde ofrecen cuidado y almacenamiento de joyas como el DB4. DB4 Serie 3 Superleggera, rápido, bonito y cómodo. ¿Qué más podría pedir alguien? Exacto, exclusivo. Ahora ya sabes qué es lo que hace esta joya, un objeto de deseo. Espero que te haya gustado el vídeo. Ahora solo queda que no olvides suscribirte, darle un like y hacer tus comentarios. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como estas. Así que ya sabes, te veo en el próximo Joyas del Motor.